Bueno, entonces, a ver, lo que vamos a ver a continuación es cómo resolver el problema desde cero. Vamos a ir ahorita por las piedritas y después les voy a dar unas estrategias para que lo resuelvan rápido. Miren, decíamos que para resolverlo no vamos a analizar el problema así como está en la figura, tal cual en el diagrama. ¿Por qué? Porque esto sería confuso a veces, ¿no? Lo que se genera siempre es un diagrama de cuerpo libre, que es básicamente colocar el objeto que se va a analizar, que en este caso es un punto, o de manera, se le dice una masa puntual, y está representando a la caja, o en este caso el cuadro, ¿no? Porque es un cuadro realmente. Es un cuadro que cuelga de dos hilos, ¿no? O de un hilo. Bueno, entonces, sabemos que intervienen varias fuerzas aquí. Una de ellas, y aquí ya te lo ponen en el diagrama, es el peso que tiene este cuadro. Es el peso. El peso de la tercera ley de Newton, sabemos que es igual, o bueno, que es igual a una fuerza, y esta fuerza, llamada peso, o en inglés weight, sería igual a la masa que tiene este objeto por la aceleración de la gravedad. ¿Okay? Ese sería ahora sí que un adelanto, ¿no? De lo que vamos a ver en tercera ley de Newton. La masa por la aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad. Ok, eso ya es algo intrínseco al sistema. Ahora tengo dos vectores que intervienen aquí, T1 y T2, que, bueno, te los marcan como T porque significa que son tensiones o fuerzas de tensión, ¿no? Y en este diagrama de cuerpo libre que estoy colocando acá, tengo dos cosas, ¿no? El vector que va a la derecha, llamado T1, y el vector que va a la izquierda, llamado T2. Ahora, aquí lo interesante va a ser lo siguiente. Para que esto esté estático, la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Por ejemplo, en el diagrama de cuerpo libre que ponen aquí arriba, te dicen las tensiones, la suma de las tensiones en el eje Y, es decir, la componente de T1 en el eje y la componente de T2 en el eje Y sumadas, deben equiparar la fuerza del peso para que esto no se mueva. ¿Por qué? Si la tensión 2 más la tensión 1 sumadas fueran mayores a lo que viene siendo el peso, esto realmente no estaría colocado aquí, se estaría elevando o estaría más arriba, ¿no? Algo estaría pasando, que no es esto, que no es que esté estático. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es esto, es decir, sumatoria de las fuerzas en Y, en el eje Y, va a ser igual a sumar la tensión 1, pero con su componente Y, o sea, si vemos este vector aquí está T1, tiene una componente en Y. ¿Cuál es la componente en Y? Vendría siendo esta. ¿Cómo sé que es esta? Bueno, porque es la proyección sobre el eje Y que tiene este vector, como si fuera un triángulo rectángulo, lo que estábamos viendo la clase pasada, y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Ok, más, ¿por qué más? Porque va hacia arriba, porque es positiva, va hacia arriba, dirigida hacia arriba, la tensión 2, pero con su componente en Y, ¿no? Que sería, en este caso, esta proyección, o sea, todo este vector que está aquí, si se va entendiendo, o sea, sería la suma de estos dos vectores. Y luego menos, ¿por qué menos? Porque va hacia abajo el peso, o sea, tomando en cuenta como si fuera el plano cartesiano, el eje de referencia, sería menos W, ahí está. Entonces, esto me debe dar igual a cero, si es que estoy entendiendo que este es un sistema estático. ¿Okay? ¿Sí se entendió esta parte de cómo hacer pues, bueno, cómo hacer la sumatoria de vectores en el eje Y? O sea, tengo que sacar las componentes de los vectores que intervienen en el sistema. ¿Qué vectores intervienen? El peso, que ese nada más tiene componente en Y, la tensión 1, que es esta, la tensión 2, que es esta, pero lo que quiero son sus componentes en Y, ahorita, para este análisis ¿cómo se dice? De la suma de fuerzas en Y, o en el eje vertical, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Sí se entiende o más o menos? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí me escuchan? ¿Sí están ahí? No, por ahora no, profe. Ah, bueno. ¿Sí me escuchan bien o se escucha cortado? ¿Escucha bien? Sí, Ah, sale. Entonces, ahora, ¿qué otra condición nos piden para que sea
pues sí, un ejemplo de un sistema estático. Pues que también la sumatoria de fuerzas en el eje X también sea igual a cero. Lo voy a poner en otro color. Entonces dice, sumatoria de fuerzas, bueno, ¿saben qué? Lo voy a poner un poquito más arriba para que quepa todo. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual ahora a ¿quién? Decíamos que el peso en sí no va a tener componentes en X. ¿Por qué? Porque solamente está hacia abajo. O sea, es colineal al eje Y y por lo tanto no tiene componentes en X. A menos que tuviera un pequeño ángulo, ahí sí me preocuparía. Pero como no lo tiene, pues no va a tener componentes en X. ¿Quiénes sí tienen componentes en X? Bueno, si nos fijamos en el vector T1, este que está aquí, su componente en el eje X va a ser este vectorcito que está acá. ¿Vale? Entonces pongo aquí tensión 1, pero ahora en X. Positiva, ¿por qué? Porque va a la derecha. Acuérdense que siempre, o casi siempre, pues derecha y arriba son positivo, ¿no? Son signos positivos. E izquierda y abajo son negativos. Eso tiene que ver algo así como con el plano cartesiano, más o menos, ¿no? Tiene que ver con esa referencia. Bueno, ahora, me falta la componente de la tensión 2. Me falta esta componente en X. Igual, es la proyección de este vector T2 sobre el eje X. Cuando digo proyección me refiero a que si tú tienes un vector con un ángulo, con una cierta angulatura en este caso, que es esta, que es de 60 grados, yo saco una línea vertical desde el punto donde termina el vector hacia el eje X, y esa sería su proyección en X, sería esta distancia. O sea, de aquí a acá, ¿no? Y la proyección en Y sería lo mismo, desde el origen, desde acá, pero ahora hacia arriba. Esta sería la proyección en Y. De hecho, es el vector que hace rato comentamos, ¿no? Bueno, entonces, negativo porque va a la izquierda. Sería menos T2 en X igual a 0. Ya no pongo allá el peso. ¿Por qué? Ya no juega un papel importante porque no hay algo así que una componente del peso en el eje X, ¿no? Ahora, ¿qué me están pidiendo? Aquí ya planteé unas fórmulas, pero tengo que checar bien qué me están pidiendo. Me dicen un cuadro de 2 kilogramos de masa. Ya me dijeron ahora sí cuántos son los kilogramos. La aceleración de la gravedad, ¿cuánto vale en el sistema internacional? ¿O cuál es su valor aproximado? ¿Alguien lo recuerda? 9.8 metros por segundo. Exacto. 9.81 aproximadamente, ¿no? 9.81. Las unidades serían metros sobre el segundo al cuadrado, ¿no? Porque es una aceleración. Digo, más adelante hablaremos de aceleración, pero ahorita nada más pues hay que recordar estos términos, ¿no? Dice, de masa, cuelga de dos cables que forman los ángulos que se muestran en la figura. Calcule los valores de las tensiones. Me están pidiendo que calcule cuánto vale T1 y T2. Pero ¿qué creen? Aquí viene el detalle, ¿no? Si me ponen eso en el examen, pues voy a tener que hacer un análisis de esto, vectorial, de estática, para saber cuánto vale la componente en X y la componente Y, porque hay varios caminos para saber cuánto vale este vector, ¿no? Hay varios caminos. Sin embargo, insisto, en el examen es saber tomar el más corto y eficiente, vamos a llamarlo así. Y seguro, ¿no? También que sepamos hacer bien las cosas. Bueno, una sería resolver todo el sistema de ecuaciones y pues bueno, como el peso está, sí me da un valor de la masa para calcular el peso, pues bueno, voy a tener que a fuerza usar esta ecuación, ¿no? Pero también me dan esta otra ecuación, bueno, saco esta otra ecuación que está muy sencilla. Miren, vamos por partes. Vamos a primero a resolver esta que está mucho más fácil. Miren, dice así. T1 en X menos T2 en X igual a 0. Esto quiere decir que, o sea, la primera cosa que puedo determinar de esto es que T1 en X es igual a T2 en X. Y esto es obvio, ¿no? O sea, para que esto sea estático, la misma componente que hay en X a la derecha debe ser la misma que vaya a la izquierda para que esto esté estático. Entonces, ambas fuerzas deben ser iguales. ¿Y cómo logré descifrarlo? Pues muy fácil, simplemente es un despeje, ¿no? Si solo me fijo en esta parte de esta ecuación que puse arriba, y yo despejo a T1X, lo que voy a hacer es pasarla del otro lado a T2X, pues con signo contrario. Aquí está restando, va a pasar sumando y aquí está, ¿no? Pero ahora aquí viene el dilema, aquí viene la pregunta de los 64,000 y viene una estrategia que les voy a mostrar para que ustedes sean capaces de resolver esto de una manera sencilla. Miren,
Si yo recuerdo el triángulo rectángulo, bueno, lo voy a usar un poquito más, más decente, ¿no? Ahora vamos a hacerlo así con esta línea. Bien. Si yo recuerdo un triángulo rectángulo y sus componentes, dependiendo del ángulo, pues el ángulo de referencia, que en este caso es el que está a la izquierda, pues tengo que recordar forzosamente, ya se los había dicho, aprenderme las relaciones trigonométricas, ¿no? Entonces, si este es T1, en este caso, o es sí, o un vector cualquiera, vamos a decirle que es T1, y me dan el valor del ángulo, que en este caso sí me están diciendo que vale 30 grados. Ahora, ¿cómo sé que este ángulo que estoy marcando aquí vale 30 grados? Muy sencillo. Si yo me fijo en mi diagrama inicial, donde me dicen que esto vale 30 grados, acuérdense que por geometría, y eso sí creo que es algo muy básico, aún así lo vamos a recordar, y hago esto, hago una traza de dos líneas paralelas en esta parte. Estos ángulos deben ser idénticos, porque es como si fueran opuestos por el vértice. ¿Cómo sé esto? Bueno, imagínense lo siguiente. Si yo hago la traza continua de esta línea y trazo aquí otra vertical y una horizontal, este ángulo es igual a este por ser opuesto por el vértice, ¿están de acuerdo? Y ahora, este ángulo de aquí, de 30 grados, como es un sistema rectangular, va a ser semejante a este. Por eso es que yo puedo aseverar que este ángulo junto con este son iguales y este por ser opuesto con el vértice con este son iguales. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. No se hagan bolas. Traten de checar un poquito ahí la parte de geometría en cuanto a pues, ángulos en sistemas así de paralelos, perpendiculares. Y con eso van a poder salvar esta situación. Sin embargo, pues yo les estoy ya mostrando este ejemplo que siempre viene. Este ejemplo siempre viene en los exámenes de admisión. Bueno, ahora, teniendo el ángulo y teniendo el valor de T1, o sabiendo que este es un vector T1, ¿cómo sé cuánto valen las componentes con respecto a estos dos valores? Pues bueno, muy fácil. Acuérdense que este voy a llamarle X y este le voy a llamar Y. Si yo quiero calcular X con respecto a T1, ¿cómo lo hago? Bueno, uso seno o coseno. ¿Qué función trigonométrica relaciona X y T1 con el ángulo? ¿Alguien lo recuerda? Coseno. Coseno, muy bien. Entonces digo, X, o bueno, vamos a ponerlo de esta forma, para que aquellos que a lo mejor no lo recuerdan, voy a decir coseno del ángulo, el ángulo teta en este caso, que es de 30 grados, va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Despejando a X, me va a quedar así. X es igual, P1 está dividiendo, ¿no? Lo paso multiplicando al coseno, P1 por el coseno de teta, ¿no? Y ya, muy fácil, ya quedó. ¿Están de acuerdo? Entonces, X sería la componente en X, o sea, el valor de la componente en X de el vector T1, ¿vale? O sea, esto que estoy aquí describiendo de T1X valdría o sería equivalente a esto, T1 por el coseno del ángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo seguir avanzando? Bueno. Sí, pero... Ahora, ¿qué pasa con el cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Cuál es la relación que tienen con respecto al ángulo teta? Seno. El seno, muy bien. Voy a ponerlo en español. Seno del ángulo. Seno del ángulo vendría siendo igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahí está. Y pasa lo mismo, ¿no? De vuelta lo estoy haciendo así, muchachos, para repasarlo, porque a lo mejor hay quien no lo vio, o sea, sí puede pasar, ¿eh? Quien no lo vio o no lo entendió, por eso lo estamos haciendo. Pero ahorita les voy a dar unos tips para que de verdad, esto sí les va a servir a todos, lo recuerden a la hora del examen. Entonces ya aquí tengo, ¿no? La componente en Y de este vector T1 vendría siendo T1 por el seno del ángulo. Ahí está. Ya quedó, ¿no? Ahora, si yo vuelvo a lo que ahorita estaba analizando, de que pues quiero saber qué onda con esta ecuación, o sea, qué valores voy a obtener de aquí, de esta igualación de T1X con T2X,
Es muy fácil, ya saqué la de T1 coseno del ángulo. Aquí va a pasar lo mismo. El otro lado de T2 va a pasar lo mismo. Nada más que en lugar de T2 coseno de 30 va a ser T2 coseno de 60. ¿Por qué? Porque el ángulo que estoy ahorita referenciando ya sería ya no de 30, sino de 60 grados, porque es el que tengo aquí. ¿Están de acuerdo? O sea, es el ángulo que se forma del lado de T2. Este es de 60 grados. Por lo que ya expliqué, que si tú prolongas esto, se vuelve un ángulo opuesto por el vértice, y después, si trazas esta línea horizontal acá, pues es un ángulo correspondiente, ¿no? Y son iguales, ¿vale? Entonces, muy fácil. Miren, voy a esta ecuación que está aquí, la 1, la voy a pasar para acá, para reescribirla, y ¿cómo quedaría? Quedaría así. Si yo igualo T1x igual a T2x, me quedaría así. Me quedaría T1 coseno del ángulo. Bueno, vamos a ponerle ya valores, ¿sale? Coseno de 30 grados es igual a T2, fíjense, aquí está la parte importante, coseno de 60 grados. O sea, ¿qué estoy haciendo? Es simplemente igualando esto con esto de acá. Y esto es obvio porque, pues ya les decía, como es un sistema estático, deben ser iguales las fuerzas a la izquierda y a la derecha para que esto esté estático, ¿no? O sea, asume cero. El vector resultante sea cero. Pero aquí viene el dilema, muchachos. Aquí es donde ya viene, híjole, ¿ahora qué hago con esto, no? ¿Cómo sé cuánto vale coseno de 30 y cómo sé cuánto vale coseno de 60? Porque pues desde ahí ya voy a tener una bronca. Bueno, como no tengo calculadora, hay dos formas. Arrastrar este valor para sustituir después en esta ecuación que falta, analizar, o sea, arrastrarlo, nada más escribirlo, o de una vez convertirlo en un número, o sea, calcularlo. Como no tengo calculadora, insisto, necesitamos algo que nos referencie o nos ayude a entender pues, cuánto vale esto, ¿no? ¿Qué camino quieren tomar? ¿El de arrastrar estos valores y ver qué pasa al sustituirlos aquí? ¿O quieren que hagamos de una vez el cálculo y les diga cómo hacerlo, para hacerlo rápido? ¿Qué camino quieren? ¿O cuál creen que sea más conveniente a la hora del examen? El más rápido. Muy rápido. No, sí digo, pero ¿cuál creen ustedes que sea más rápido? ¿Cuál creen que sea mejor? O sea, hacer de una vez el cálculo, así como romperme un poco la cabeza y decir, ay, ¿cuál era la ecuación de 30? O ir arrastrando este valor, irlo escribiendo para hacer la sustitución en esta parte y después ya ver qué sale, si algo se elimina o algo. ¿Qué creen que sea mejor? Ah, sí, primero Hay que arrastrarlo. arrastrar. Hay que arrastrarlo. Bueno, vamos a hacer los dos para que vean cuánto nos tardan uno y otro. Miren, ahorita es la 1:30. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Miren. Bueno, ya analicé la ecuación 1. La ecuación 1 ya llegó a un término. Dice T1 coseno de 30 igual a T2 coseno de 30. Perfecto, ya quedó. Hasta ahí la puedo dejar. Ahorita vamos a hacer nada más un despeje sencillo, dependiendo del análisis de esta ecuación que está aquí arriba. Bueno, voy a analizar la segunda ecuación, o sea, la ecuación que está acá. ¿Vale? Esta ecuación de arriba. O la ecuación, vamos a ponerle la ecuación de las sumatorias de Y, para no hacer tanta ecuación, ¿no? Bueno, T1 componente en Y. T1 componente en Y. ¿Cuánto vale T1 componente en Y? Si ya decíamos que T1 coseno del ángulo es igual a la componente en X, T1 seno del ángulo es la componente en Y. Simplemente la voy a escribir aquí arriba para que quepa, ¿no? Ahora sí que aquí es por cuestión de espacio. Perdón que no haya así como que tanto orden, pero pues creo que sí se va entendiendo, ¿no? Sí me van siguiendo. Si no, ahorita lo reescribimos todo, no se preocupen. Vamos a escribirlo aquí arriba. Entonces, voy a reescribir esta ecuación ya con estos valores, ¿no? Voy a escribir T1 seno del ángulo, o sea, seno de 30 grados, más, o sea, más, T2 seno del ángulo que corresponde, que en este caso es de 60 grados, más T2 seno de 60, está muy feo ese 60, ahí se lo voy a escribir, ahí está, menos, y aquí ya dijimos que por la tercera ley de Newton, esto se va a calcular así, fuerza es igual a masa por aceleración, entonces lo voy a dejar, ahorita lo voy a dejar expresar nada más así, como masa por G, igual a 0. ¿Okay? Entonces, híjole, pues ya así como que, ya dije, no, ya se ve más largo, ¿no? Ya como que empiezo a
pues, ya consumir tiempo, ¿no? Vamos a seguir, no hay que desesperarnos. Entonces, pues hasta ahí más o menos la llevo bien. Lo único que puedo hacer a lo mejor aquí para medio solventar esto podría ser pasar este MG del otro lado para que queden las puros T1 y T2 seno de 30 y 60 grados respectivamente. Lo voy a hacer, lo voy a reescribir un poquito. T1 seno del ángulo, en este caso 30, más T2 seno de 60 grados, es igual a M por G. ¿Sale? Ahora, M, ¿cuánto vale? Vale 2 kilogramos. Y vamos a hacer el cálculo, ¿les parece? Y la aceleración de la gravedad vale 9.81. Miren, para fines prácticos, si yo quisiera hacer el cálculo de esto, ¿qué les convendría? Hacer la multiplicación de, bueno, depende de la multiplicación que les pongan, ¿no? Pero 9.81 por 2, o tratar de redondear el valor de 9.81 a 10. ¿Qué les gustaría a ustedes hacer? ¿Qué harían? Redondearlo para comodidad. Sí, si quieres un cálculo rápido, o sea, si este valor no fuera 2, porque 2 está fácil, ¿no? Calcular esto está sencillo. Pero si no, puedes, o sea, es un tip, no siempre es bueno, pero es un tip que sí te puede llegar a funcionar para hacer algo rápido, que esto en lugar de 9 valga 10, o sea, redondearlo de alguna manera, ¿no? Para que rápido digas, pues esto si vale 10, pues esto va a ser 20, ¿no? Y lo puedo escribir aquí, un poquito menos de 20, ¿no? Pero si tienes el tiempo y estás concentrado y todo, pues diría, bueno, pues hago la multiplicación rápido, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 8, 16, llevo una, ¿no? Y luego aquí sería 9 por 2, 18, más 1, 19, ¿no? Entonces 19.62. Ese sería el valor, es el valor real, ¿no? Hay quien lo hace de forma mental. Yo muevo por las piedritas, ¿no? Para no regalar. Pero están de acuerdo que casi es 20. O sea, ya a la hora de la hora, pues te puede servir también el 20, ¿no? Ahí como ustedes ven. Ahí sí ya es criterio de cada quien y el tiempo que tengan y la concentración que tengan. Porque créanme que durante el examen hay momentos en los que te concentras demasiado, pero es difícil quizás estar toda la hora completa, ¿no? Concentrado así al 100. Tienes que como que respirar un poco y seguir tu examen, ¿no? O contestar cosas rápidas y sencillas y seguir con otras partes del examen. Bueno, Marlene dijo que sustituirlo. Ahorita vamos a ver Marlene, vamos a hacer los dos casos. Bueno, entonces, ya tengo estos dos, pero ¿qué creen? Me está estorbando T1 y T2 porque entre ellos, como dice el dicho, no puedes sumar peras con manzanas. Entonces, como tengo en una ecuación peras y manzanas, T1 y T2, porque lo demás son valores que ya puedo calcular, pues tengo que hacer aquí una sustitución. ¿Cómo hago una sustitución? Simple y sencillo. Despejo de la ecuación 1, que ya había obtenido anteriormente, despejo cualquiera de las dos variables, la que yo quiera, ya sea T1 o T2. ¿Cuál quieren despejar? ¿T1 o T2? La que ustedes gusten. Es lo mismo. ¿Cuál? T1. T1, ok. Entonces, si despejo T1, me quedaría así. T1 va a ser igual a T2 coseno de 60 grados entre, híjole, aquí ya no me acabo, bueno, voy a ponerlo así, entre, no, voy a reescribirlo, para no confundirlos, porque luego este tipo de escritura causa problemas. A ver, voy a ponerlo un poquito más grande. T1 es igual a T2 coseno de 60 entre coseno de 30 grados, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque está multiplicando ¿Pero T1. dónde lo está escribiendo? ¿Vale? ¿Dónde lo está escribiendo? ¿No se ve? No, Abajo, hasta abajo. Déjamelo. bloqueé la barrita. A ver, lo voy a poner aquí arriba, mira. Esto de acá, una línea así, me lleve para acá, ¿no? Lo voy a poner acá. Entonces, lo voy a sustituir, lo voy a reescribir, sería T1 igual a T2 coseno de 60, ahora sí se ve, ¿verdad? Entre coseno Sí. de 30 grados. Y gracias. Bueno. Entonces ya tengo a T1, lo tengo en términos de T2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este T1, que ya despejé, lo voy a meter, o sea, esta ecuacióncita, la voy a meter aquí. En lugar de escribir T1 aquí. ¿Sale? Sé que parece que son muchas cosas, pero les digo, o sea, ahorita vamos a ver la estrategia para hacerlo más rápido, pero bueno.
Vamos a hacerlo por las piedritas primero, como les comenté, para que... Pues es que a veces pasa, muchachos, ya en el examen, aunque sepas hacer las cosas, te cuatrapeas. O sea, no porque no sepas, sino porque pues, estás nervioso, pues tienes el tiempo encima, ¿no? Entonces, pues por eso les explico ahora sí que el proceso completo, porque puede ser que a la hora de la hora, esto les ayuda a recordar qué hay que hacer, ¿no? Bueno, entonces, a ver, si voy a sustituir aquí, antes de hacerlo, si voy a sustituir este valor, o sea, tengo que sustituir todo este valor, toda esta ecuación que saqué, la voy a meter aquí como si fuera T1 y la voy a multiplicar por el seno de 30. Vamos a hacerlo. Quedaría así. T2, porque aquí está T2, solo lo estoy reescribiendo, por el coseno de 60 grados entre coseno de 30 grados multiplicado por el seno de 30. ¿Están de acuerdo? Así vamos bien, ¿no? Más T2 seno de 60 grados igual a 19.62 o 20, ¿no? Como quieran ponerlo. Ahí está, ¿no? Bueno. ¿Qué obtuvimos? Bueno, pues ya tenemos una ecuación completa con puros valores que sí puedo ya calcular para obtener el valor de T2. O sea, ¿por qué? Porque ya solamente tengo términos de T2. Ya no hay T1 combinados con T2. Ya aquí son puras peras con peras o manzanas con manzanas, como quieran ver. Pero aquí tengo otro problema. El problema de que, pues, ¿qué hago con todos estos cosenos, senos, si no soy calculadora, ¿no? ¿Cómo calculo esto? Bueno, aquí les va, muchachos. Miren. Esta es la parte 2 de lo que les había comentado anteriormente del tema de la tangente, que sí, que bueno, no queda otra, más que a veces memorizar los valores o, pues, a lo mejor escribir así como les decía, un triángulo donde yo tengo ciertos valores ya establecidos, como por ejemplo el triángulo que vale 1 y 1, ¿no? Los catetos, o que vale 4 y 3, ¿no? Para sacar, por ejemplo, las tangentes. Pero ahora les voy a enseñar lo que es el círculo unitario. Miren. De hecho, ya lo había comentado, pero ahorita lo vamos a ver por qué sería útil. Miren. Si se fijaron, hace rato, en el... ¿cómo se dice? En la parte del análisis que estábamos haciendo, pues yo necesito calcular toda una ecuación así grandota, ¿no? De términos. Entonces, ¿cómo calculo senos y cosenos? Bueno, muy fácil, fíjense. Este es el círculo unitario, el famoso círculo unitario. ¿Qué es lo que hay que conocer de este? Les voy a explicar los conceptos para que ya no lo olviden, más bien para que lo analicen cuando se enfrenten a él, o cuando necesiten usarlo, más que nada, ¿no? Imagínate un círculo cuyo radio es de 1, o sea, por eso se llama unitario, porque vale 1 de radio, o sea, una magnitud de 1, ¿no? Tiene 1, 1 metro, 1 kilómetro, lo que ustedes quieran, 1, ¿no? Vale. Entonces, si tú quieres saber, pues, cuánto vale seno y coseno de diferentes ángulos, pues bueno, lo primero es saberse las relaciones, ¿no? Las relaciones trigonométricas. A ver, ¿cómo es el coseno? Ah, pues el coseno es el adyacente entre la hipotenusa, ¿no? O sea, si yo escribo aquí, ¿cuánto vale X? O sea, si esto fuera X, yo sé que X valdría, o la distancia en X valdría por así que el cateto adyacente entre la hipotenusa. Pero si yo sustituyo esto, básicamente sería el cateto adyacente, o sea, el valor que hay aquí de distancia, que es menor a 1. Aquí estamos viendo que más o menos es 0.8 para este ejemplo. Vamos a ponerlo, ¿no? 0.8 para este ejemplo que estamos viendo aquí en el diagrama. Entre 1, ¿por qué? Porque la hipotenusa vale 1, es un círculo unitario. Esa es la ventaja de que valga 1. Entonces, finalmente, vale 0.8. O sea, simplemente la distancia que hay desde el origen hasta este punto. ¿Qué es este punto? Como les decía, es la proyección que tiene este radio, este vector, sobre el eje X. Que simplemente es decir, pues aquí está el radio. Si yo proyecto una línea vertical hacia abajo para que cruce el eje X,
¿Cuál va a ser la distancia que hay desde el origen hasta este punto? Bueno, pues aquí es punto 8, ¿no? Para este ejemplo. Igual, ¿qué pasa con el seno? El seno es lo mismo. O sea, voy a decir, seno es igual a cateto opuesto, ¿no? De hipotenusa. Pero como la hipotenusa vale 1, pues simplemente es el cateto opuesto. Aquí en este caso, vamos a ver cuánto vale este cateto. Más o menos vale 0.6. 0.6 es el valor que tiene. Ahí está, 0.6. Miren, ¿cómo lo sé? Bueno, porque simplemente proyecté ahora una línea vertical, digo horizontal, sobre el eje de las Y, ¿no? Bueno, no sé si esto tengan duda, o sea, más o menos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Son proyecciones sobre el eje X y Y, y es un valor menor a 1, eso ténganlo en cuenta, menor a 1. Siempre el seno y el coseno va a valer menos que 1, eso ténganlo en cuenta, por favor. Ahora, ¿qué casos de estudio me interesan saber o memorizar o analizar? Yo diría que más que nada analizar, ya en la hora del examen. Los que me interesaría memorizar o analizar serían estos, miren. El ángulo de 30 grados, siempre me lo preguntan en los exámenes de matemáticas, de este tipo de exámenes, ¿no? De competencia. O sea, para entrar a alguna escuela y esto. El de 45 grados, también es un clásico. Y obviamente el de 60 grados, también es un clásico. ¿Vale? 60 grados. Eso sí, de verdad, muchachos, imprímanlos, ténganlos ahí a la mano y traten de, pues sí, de aprenderlos, de memorizarlos o analizarlos. Ahora, con que te aprendas un cuadrante, con eso alarmas. No necesitas aprenderte todos los cuadrantes, qué flojera. O sea, con que te aprendas uno, ya alarmaste. Ahí va, miren. ¿Yo cómo lo hago? Yo, la verdad, no soy muy bueno memorizando. Yo tengo muy mala memoria, de verdad, a mí se me olvida todo. Tengo memoria de teflón. Pero sí me acuerdo de dibujos o me acuerdo de mnemotecnias, como las que ustedes la otra vez me comentaron. Y sobre todo también soy muy visual. Soy una persona muy visual. A ver, aquí te dicen que, por ejemplo, si tengo el ángulo de 30 grados y quiero saber el coseno de 30, o sea, cuál es la proyección sobre el eje X, o sea, este punto, ¿cuánto vale del origen a este punto la distancia? Me dicen que es raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. A ver, ¿alguien me puede ayudar a hacer ese cálculo? A ver, ¿tiene una calculadora a la mano? ¿Cuánto vale raíz de 3 entre 2? Por favor. Como punto 90, no sé, punto... 0.86, pero sí periódico. Ah, exactamente, 0.86, exacto, como punto 90. Ese valor que dio este joven, no sé quién fue, no lo alcancé a ver. Punto 86, está bien, o sea, que se recuerden, así, es como punto 9, ¿no? O sea, esto es valioso en el examen, chicos. Ahora, ¿cómo me acuerdo? Pues muy fácil. Yo lo que hacía en el examen era, dibujo el circulito, más o menos proyecto 3 líneas, una a la mitad, obviamente la de 45 grados, una antes, la de 30, y otra de 60. Si quiero el coseno, yo sé que la proyección va a ser casi cercana a 1. Bueno, aquí yo me acuerdo que un maestro decía, apréndanse el punto 86.6, ¿no? Así, no sé, se me quedó pegado. Punto 86.6, ¿no? Es casi 90, bueno, casi punto 9, pues. Punto 9 o casi el 90%, ¿no? Del valor que hay de aquí a acá. Muy bien. Punto 9 o punto 86, como se lo quieran aprender. Perfecto. Ese ya me lo sé. ¿Qué creen? Si ahora yo quiero calcular el seno, fíjense lo que voy a decir, el seno de 60 grados, o sea, ¿cuánto es la proyección en el eje Y? También se calcula como raíz de 3 entre 2, y este valor yo ya lo sé. Y es lógico, ¿no? O sea, si yo quiero saber cuál es la proyección en el eje Y de un ángulo de 60 grados, ya más o menos lo dibujé aquí, así aproximado, yo sé que está cercano al 1, esta proyección. O sea, la proyección, recuerden que es el valor que hay de este punto hasta el origen. O sea, ¿cuánto mide este vector, no? Vamos a decirlo así, o esta proyección. Pues vale casi 1, o sea, punto 86. ¿Vale? ¿Sí se va agarrando la onda de esto o más o menos? O sea, quiere decir que el coseno de 30 es igual al seno de 60. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? ¿O estoy confundiéndolos mucho? O sea que si yo saco el seno de 60, va a ser igual al seno, al coseno de 30. Al coseno de 30. Sí, correcto. ¿Sí se entendió? Bueno, voy a irme más rápido, muchachos, porque se me está agotando el tiempo. Bueno, ahora, a ver, ayúdenme con el siguiente valor. Raíz de 2 entre 2. ¿Cuánto es? Por favor, numéricamente. Punto 707.
punto 700, ¿qué? 7. Sí, muy bien. Exacto. Este también, me acuerdo, no sé, de esos profes, ¿no? Que te lo hacen así como recordar, ¿no? Yo me acuerdo que este es punto 7071. Más o menos vamos a decir lo que puede ser punto 7, ¿no? Sí, 0.7. Sí, para los cuates, ¿no? 0.7 para los cuates. Ahí está. Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que el coseno de 45 grados es punto 7071. ¿Pero qué creen? Si ahora yo veo el seno de 45, vale lo mismo. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque al estar a la mitad se forma un cuadrado. O sea, este es un cuadrado. Entonces la proyección en X es igual que la proyección en Y. Punto 7. Este no hay pierde. Con que te aprendas este ya lo armaste. ¿Sí? Punto 7071. Ahora, si yo no me acuerdo de cuánto era, cuánto dijo el profe que era, no me acuerdo, ¿no? Haz el dibujito y vas a decir, ah, pues mira, o sea, vamos a decir que lo hago aquí abajo, ¿no? Y digo, a ver, hago mis 45 grados aquí. O sea, está un poquito más allá de la mitad del 1, del punto 5, perdón. Pero no está tan cercano como punto 9. Entonces, yo sé que está como punto 6, punto 7, ¿no? Pues yo sé que es punto 7. La proyección que hay en X, ¿no? Pero como es un cuadrado, yo sé que es la misma que hay en Y también, ¿no? ¿Y se entiende? Más o menos. Bueno, por última, la más sencilla. Si yo quiero sacar el coseno de 60, o sea, es decir, la proyección en X del ángulo de 60 grados, este sí es exactamente un medio, o sea, punto 5. Esta sí no hay pierde. Esta sí no debe haber pierde, o sea, yo estoy seguro que coseno de 60 grados es igual a 0.5, porque es la proyección que me da sobre el eje X. ¿Vale? Y de igual forma, el seno de 30 grados cae en la mitad. Es que el seno de... Sí, el coseno de 30 es igual al seno de 60. Y el coseno de 60 es igual al seno de 30. O sea, comparten esa propiedad, ¿no? ¿Sí se entiende o más o menos? Ahora, vamos a regresar a nuestro problema. No sé si alguien tenga dudas de esto, le generó confusión o cómo lo ven. O sea, son 3 números que hay que aprenderse. Punto 86 o punto 9, como quieran. Punto 7 y punto 5. Nada más una cosa, eso también aplica para los otros cuadrantes, ¿verdad? Sí, bueno, nada más, ¿qué onda con los otros cuadrantes? Vamos a hacer un problema donde sí aplica todo esto, de que me salió 270 grados, ¿eso a qué equivale? Bueno, simplemente tienes que ser cuidadoso. Acuérdate que lo que estás diciendo con coseno y seno es la proyección que hay sobre el eje X o sobre el eje Y. ¿Sí? Vamos a hacer más ejercicios de esto para repasar, porque esto lo vamos a ver en todas las partes de física, ¿no? Pero sí, cuando ya te dicen, por ejemplo, un ángulo más grande, por ejemplo, más grande de 90, te dicen, no, pues por ejemplo ¿no? Este es 225 grados. Que te saliera algo así. Tienes dos opciones. Pues, una de ellas, que yo siento que es la más pues, sencilla, ¿no? Sería que analices este cuadrante como si fuera el cuadrante 1. O sea, el cuadrante 3 como si fuera el 1, ¿no? ¿Para qué? Para que digas, a ver, si yo quiero saber cuál es por ejemplo, el coseno de 225, pues mira, cae aquí. O sea, de los puntos posibles que es punto 5, punto 7071 y punto 9 o punto 8086, ¿a cuál corresponde? Mira, corresponde al de 45 grados. Entonces es punto 7071. O sea, es que solo hay de 3 sopas aquí. Un medio, punto 7071 o punto 866. Pero aquí, claro, en este caso son negativos. ¿Por qué? Porque es la proyección negativa, ¿no? También en Y son negativas. Las reflexiones, ¿sí se ve? O sea, la proyección que hay para Y caería del lado negativo. Aquí igual en X. Entonces, es lo mismo. Punto 7071, pero negativo. ¿Ya ves? Como dice el compañero, nada más cambia el signo en los cuadrantes Exactamente. 2 Nada y más 3. explicar eso. Son iguales. Sí, correcto. Donde tienes que tener cuidado son en los cuadrantes 2 y 4. ¿Por qué? Porque en esos cuadrantes hay combinaciones de signo. Por ejemplo, fíjate aquí, en el cuadrante 2, las X son negativas, pero las Y son positivas. Y en el cuadrante 4 sería las X positivas y las Y negativas. Pero es lo único que tienes que tener cuidado. De ahí en fuera es lo mismo, es el mismo análisis. ¿Sale? Bueno, me voy a regresar al problema para que acabemos ya de solventarlo. Con esto acabaríamos la parte de estática. O sea, realmente vamos a hacer, les voy a dejar más ejercicios de tarea de estática, ¿no? Para que los que quieran hacerlo, pues los hagan.
Pero aquí lo que me interesa, muchachos, más que nada, es que ustedes, pues tengan estrategias, o sea, tengan estrategias reales para resolver un problema ya a la hora del examen, ¿no? Ahora, y tarden el menos tiempo posible, ese sería el reto. Bueno, como aquí por error ya borré todo, no sé si alguien por ahí se recuerda que la ecuación total era T2 por el coseno, me parece, a ver si alguien me puede ayudar. 60. ¿Cuánto? Coseno de 60 sobre coseno de 30. Coseno de 30. No, coseno de 60 sobre coseno de 30. Ah, ok, gracias. Entre el coseno de 30, exacto. Sí, correcto, correcto. Y luego multiplicado por el seno de 30 grados, ¿están de acuerdo? Y esto sumado con T2, seno de 60. Déjame reescribirlo todo, claro. Sí, está medio grande. Pero ya es un paso lo que falta, ¿eh? Entonces quedaría T2, es más, voy a hacer más para atrás, para que quepa todo. T2, coseno de 60, entre coseno de 30 grados, ¿sí? Exacto, porque sale del despeje, ¿no? Por el seno de 30 grados, más T2, seno de 60, ¿sí? Y luego esto igual a 19 punto, ¿qué decíamos? Punto 40 y algo, ¿no? 42. 82. 62, 62. 62. Vale. Casi 20, ¿no? Decíamos. Bueno, ahora sí, muchachos, con lo que les acabo de decir, ¿cómo podrían ir eliminando esto? ¿Cómo les parecería? ¿Cómo les gustaría ir eliminando esto? Podríamos ir valor por valor. Es más, ahorita de entrada también puedo hacer una factorización. Este T2 está multiplicando a estos dos sumandos, ¿no? A este y a este. Puedo factorizar y reescribir si quiero, ¿no? O también puedo ir ya haciendo los cálculos. Voy a factorizar en lo que ustedes lo piensan, pero bueno, nada más es para que haya como un orden así fácil, ¿no? Claro, hay gente todavía más astuta, que no solamente se aprende estos valores, sino que también se sabe, por ejemplo, las propiedades de los senos y cosenos, donde tú puedes hacer eliminación. Pero bueno, eso ya, digamos, yo no me metería tanto en eso porque les digo, insisto, a la hora de la hora con los nervios, aunque sepas las cosas, luego te puedes llegar a confundir y causarte dudas. Y por eso digo, pues ya que sea lo más así sencillito que te acuerdes, pero que seas capaz de resolverlo en el examen y salgas seguro de lo que contestaste. Bueno, y esto es igual a, bueno, voy a ponerle aquí, ya saben, ¿no? Igual a, ya saben, a 19.62, ¿no? No voy a dejar aquí, porque no me cabe. Entonces, coseno de 60, ¿cuánto dijimos que valía? Más o menos. Punto 9. 0.5, ¿no? Sí. Coseno de 30, 0.9 aproximadamente, ¿no? O 0.866. ¿Están de acuerdo? Seno de 30. Sí. ¿Cuánto vale el seno de 30? 0.5. Igual 0.5. 0.5, exactamente. 0.5. Y luego, seno de 60, ¿cuánto vale? También 0.9. 0.866, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esto va a ser igual a 19, bueno, ponle la 20, ¿no? Así rápido, para rápido, ya. Ok, ya casi terminamos, muchachos. Ahora, ¿cómo hago estos cálculos internos? Por ejemplo, este es 0.5 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es eso? 0.25. Exacto, 0.25. ¿Estamos bien? Entre 0.86. Más 0.86. Sí, vamos bien, ¿no? Igual a 20. Ahora sí, aquí viene la parte crítica de todo de todo este asunto. Me van a decir, sí, profe, pero pues, no manches, quedó lo mismo, ¿no? O sea, pues el 0.5 al cuadrado pues, está fácil, ¿no? Es 0.25, ya está, ¿no? Pero, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con la división? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían esa división?
Cruzado. ¿Mande? ¿Cómo la aproximarían? ¿Qué se les ocurre? Es más, eliminen aquí el punto 86.6. Piensen que es punto 90, si gustan. Si así les acomoda mejor. Más o menos, ¿cuánto sale esto? Está haciendo una aproximación. Acuérdense que aquí es para rápido. Como 2.8, ¿no? Algo así. A ver, el punto 25 se aproxima más o menos a punto 3. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Yo diría que, pues sí, o sea, como es una aproximación, pues no hay tanto problema, ¿no? Entonces, a ver, sería punto 3 entre punto 9 es como decir un tercio, ¿no? Ujú. ¿A cuánto equivale un tercio? A 0.3. Periódico. Es periódico, ¿no? Vamos a poner el 0.3. Es una aproximación. Ahora, más 0.866 es igual a 20. Ahorita si quieren hacemos el cálculo ya bien, pero bueno. Y ya por último, T2 es igual a, bueno, que multiplica 0.3 más 0.86, más o menos, ¿cuánto sale? 1.1. 1. A ver, aquí, si yo le sumo aquí 3, queda aquí un 2, ¿no? Como 1.2, algo así, ¿no? 1.16, ¿no? 1.16. Bueno, sí, digo, para no redondar tanto, ¿no? Ya estoy redondeando, ya estoy exagerando, ¿no? Ya parezco ingeniero, ¿no? Ya. Bueno, entonces ahora sí, punto 2. Ahora sí, 20 entre esto, más o menos, ¿cuánto sale? $17. Como 17 por ahí, ¿no? 17, 18, por ahí, más o menos. Bueno, ya obtuvo un valor aproximado, muchachos. O sea, miren, créanme, esto, a la hora de la hora, sí les va a ser útil. Claro, el examen luego está hecho con ciertos valores para que sean rápidos los cálculos. Pero como les digo, como son mentales, luego ese es el problema. Ese es el problema que tienes luego, de que no, híjole, ¿cómo decirlo? Pues no tienes todo a la mano, ¿no? Ahora, ¿qué nos faltaría para terminar este problema? Ya tengo el valor de T2, eso es valiosísimo. Es valiosísimo porque ya con el valor de T2, que más o menos es 17 o 18 por ahí, yo ya sé cuánto podría valer, por ejemplo, la componente en Y y cuánto la componente en X, ¿no? Entonces, eso yo ya lo tengo muy fácil. A ver, vamos a hacerlo. ¿Me regalan 5 minutos antes de retirarnos? ¿O ya se quieren ir? Sí, pues aquí nos quedamos. Va. Todo digo, va a quedar grabado, ¿no? Para los que ya quieran salirse o tengan que salirse, no hay problema. Entonces, vamos a hacer estos cálculos, que ya están acá. T2 seno de 60. ¿Cuánto equivale la componente entonces en Y de este vector? T2 en Y equivale a T2 seno de 60. Entonces sería 17 por seno de 60, dijimos que es 0.9, ¿no? Más o menos, 0.866 por 0.866. Ok. Ahora, T2 en X sería igual a 17 aproximadamente por el coseno de 60. ¿Cuánto vale esto? Coseno de 60 es 0.5. Ahí está. Ya saqué esta componente, ¿no? Ahora, ¿cómo saco esta de acá? Muy sencillo. Ya habíamos dicho que esto va a ser igual a esto. Ya habíamos hecho inclusive hasta el despeje, ¿no? Habíamos dicho que T1 va a ser igual a T2 coseno de 60 entre coseno de 30. Ok. Entonces, pues nada más resolviendo para T1, aproximadamente, sería 17 por 0.5, 0 puntos, ay, perdón, este significa por, Eso es un punto de por 0.5, si no se acomoda, bueno, se los pongo con paréntesis,
y para que no haya confusión, ¿no? A la hora de querer checar este video. Ahí está, ¿no? Entre coseno de 30. El coseno de 30 vale 0.866, ¿no? Ahí está. Ah, no, pero aquí este 1. Aquí lo estoy regando. Aquí este 1. No voy a hacer caso de eso. Este 1. Muy bien. Ya, ahí tengo valor de T1. Ya calculado. Y ya con eso también puedo sacar sus componentes en X y Y. Ya con este cálculo que haga aquí, ¿no? Otra cosa, una observación. Yo también pude haber arrastrado valores desde aquí, ¿no? Para que a la hora de que yo haga estas operaciones no tenga que volver a pensar cuánto vale esto, ¿no? Pero bueno, aún así, si se fijan, sí se simplifica bastante redondear. O sea, redondear ayuda mucho, ¿no? Les voy a poner un examen en la próxima. De hecho, lo iba a hacer esta sesión, pero como no habíamos avanzado para este ejercicio, pienso que valdría la pena para el otro, donde van a ver ejemplos donde tengan cosas como esta, pero con valores más sencillos, ¿no? Y bueno, y vamos a ver otra forma de hacerlo más rápido esto, porque esto ya nos tomó pues prácticamente la hora, ¿no? Ah, no, media hora, nos tomó media hora. Pero en el examen no van a tener media hora para un problema, muchachos. Esto va a tener que ser así rápido. O sea, si se fijan, en promedio van a tener que resolver por cada pregunta, más o menos tardarse como que entre 2 a 3 minutos máximo. Ese es el promedio de tiempo que tienes que tardar en cada pregunta, ¿no? Hay preguntas que son muy rápidas de todo el examen y hay otras que son, pues como esta, ¿no? Que tienes que echarle más cálculo y cosas así. Vamos a ver la estrategia, vamos a ver ejemplos de ya reales, con valores reales para un examen y ver cómo hacerlo más rápido. Ahorita me fui por las piedritas para que veamos todo el proceso y no haya dudas a la hora de... Lo único que faltaría aquí, ya para irnos, sería componente 1 en Y. Ya sabemos que es T1 seno del ángulo. Entonces sería este valor que salga de aquí, o sea, T1 por seno de 30. Que el seno de 30 ya sabemos que vale 0.5, ¿no? Y, bueno, perdón, no está dividido. Y luego T2X, digo T1X, pues aquí está escrito, vale T1 por el coseno de 30, que sabemos que el coseno de 30, 0.86 es. Bueno, muchachos,